Bueno, creo que esta banda lo dice todo. Vamos a entrevistar a una persona que yo admiro muchísimo, muchísimo, que sigo hace años en redes sociales, en programas de televisión, que me pregunto cómo hace, y que últimamente empieza, o desde hace mucho tiempo, empieza en sus programas preguntando, ¿está el intendente? Y ahí avanza. ¿Qué tal, Gonzalito? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, che, muchas gracias por atendernos. Sabemos que sos un tipo muy ocupado y que grabás todos los días, y tomarte para un pequeñito programa como este, tomarte el tiempo de poder charlar un poquito con nosotros es una alegría inmensa, así que gracias. No, para mí es un placer, la verdad que estar cerca de gente que no está en Buenos Aires, se puede charlar y compartir, para mí está buenísimo, muchachos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, hoy el programa trató sobre agrotóxicos, sobre cómo nos envenenan o cómo nos envenenamos con los sistemas de producción que nosotros mismos, como personas, como seres humanos, creamos. Y queríamos, yo te sigo en redes y vi un programa, un excelente programa, el cual recomiendo que lo vayan a buscar a las redes sociales, un programa que es uno de los especiales de ¿Por qué no?, este programa que haces en Canal 9, que se llama Fumigados. Sí. Y la verdad que lo vimos, creo que en YouTube está en 5 capítulos, y uno es más fuerte que el otro. Es impresionante, por supuesto ustedes son genios en la forma en que lo presentan, pero es impresionante lo que se puede ver en Exaltación de la Cruz. Sí, básicamente nosotros lo que tratamos de hacer, más allá que digas que somos genios y cómo lo presentamos, es lo que cuenta la realidad. Es pura y exclusivamente eso. La verdad que es muy triste, sobre todo porque hay mucho lobby, la clase política no se hace responsable de lo que está pasando. Hay gente que no tiene el poder de reclamo que por ahí podemos acercar nosotros a través de una cámara, de un noticiero, de un informe, de un especial. Y la verdad que es muy triste porque solamente hay que decir que hay gente que se está muriendo, hay gente que se muere. Esto no es que te enfermás solamente, sino que te morís. Y hay que tomar real conciencia de esto, porque el sistema de salud es lo que se ve afectado total y absolutamente, más allá del sistema de producción de cada una de las personas que pueden ser sostén de familia y que dejan de ser parte productiva, tomándolo no del lado de la vida solamente, sino del lado como matriz productiva de un país, y quedan familias enteras a la deriva, que son después de las que se tiene que ocupar un Estado que no se ocupa de que las empresas, de que la conciencia social y de que el comer de fumigados nos hace mal, básicamente. Hay que tomar conciencia. Lo único que tratamos de hacer nosotros es eso, ¿no? Y tomar conciencia porque no nos conviene a nadie. Vos cuando empieza el programa te parás enfrente de una escuela y enfrente de un campo de soja, y decís, haces unos pasos y decís, hay 40 metros entre la fumigación del campo y la escuela, y lo dejás bien claro. Digo, ¿qué dicen las autoridades? Cuando vos vas y preguntás y hablás con las autoridades, ¿qué dicen de esto? Porque están fumigando a los chicos, o por lo menos en el aire existe este agrotóxico y los chicos lo respiran. Totalmente, no solamente los chicos, lo respiran los chicos, los grandes, adolescentes, personas adultas, mayores, y la realidad es esa, la realidad es que no dicen nada, y al no decir nada, están apañando justamente esto, ¿no? Yo digo, es un enemigo invisible porque a veces es invisible. No sí, cuando haces una estadística como la que hizo la gente del barrio, que fue casa por casa, claro, ahí se hace real. Nosotros también tocamos la puerta casa por casa sin una preproducción, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y si de 10 casas, 8, 7, te cuenta que tienen problemas, cáncer, problemas en la sangre, diabetes y demás, evidentemente el enemigo está ahí. O sea, es como si tuvieras asesinos con armas disparándote todo el tiempo y hay autoridades que no se dan cuenta o que no hacen absolutamente nada.
Esto es lamentable. ¿Por qué? Porque vos me preguntás qué dicen. No solamente que no dicen nada, sino que tampoco hacen nada, ¿cierto? Como para que esto deje de producirse. Sobre todo en un país donde existe la posibilidad de que la agronomía, la agricultura autosustentable y sin agrotóxicos es viable. Prospere, claro. Está comprobado que es viable. Y a largo plazo, los suelos siguen reduciendo su capacidad productiva, la gente se enferma. O sea que si pensamos en un proyecto a 30 años, con gente desaparecida y con multinacionales haciéndose cargo de explotar los campos a full y que después no queda absolutamente nada, lo que nos queda es justamente esto, ¿no? Miseria, poca capacidad de producción, enfermedades, un sistema de salud colapsado, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben muy bien. Bueno, en zona norte, lo que es el desmonte, la tala indiscriminada. Sí, vos hiciste un programa acá cuando estabas en CQC sobre la tala, que los tipos talaban, pagaban ¿cómo se llama? O sea, había ¿cómo se llama? Cuando le cobraban, o sea, el tipo talaba, y entonces el gobierno lo castigaba pagando como un impuesto por esa tala, y era mucho más lo que se ganaba con la tala que con lo que salía el impuesto. Entonces, por supuesto, con lo que significa la deforestación, con lo que significa el echar a lo que son los nativos de cada uno de los lugares porque se quedan sin recursos. Así terminan conformándose los grandes conurbanos en las grandes ciudades, porque hay mucha gente que viene del interior. ¿Por qué? Porque no hay un hospital, porque no hay una escuela y porque no hay recursos para morfar. Entonces acá los grandes conurbanos, ¿qué hacen? Reciben a toda esa gente que la expulsan del interior del país porque no tiene forma de subsistir, y acá por lo menos la gente dice, y ¿sabes qué? Mis hijos ponen un colegio, ponen un hospital y yo puedo pedir limón en un semáforo. Fíjate la tristeza, ¿no? ¿Para qué? Para que la guita se la lleven los grandes productores, no que se la llevan pequeños productores, ¿entiendes? No, son grandes extensiones de tierra que pertenecen a pocas personas, y ese dinero ni siquiera tampoco queda en la República Argentina. Claro, acá nombramos a Bunge, a Monsanto, empresas que tienen el negocio de la vaca atada y que nos sacan la leche, ¿no? Vos entrevistaste a Pino Solanas y a De Angeli en ese programa. Y Pino decía, nosotros presentamos un proyecto de ley que no se trató del todo en comisión, que está ahí esperando, que lo cajoneaban, que lo ponían abajo. Y cuando hablaste con De Angeli decía, mirá, decile a Pino Solanas que venga a las reuniones de comisión. Y parecen chicos, loco, parecen chicos. Es una lucha de egos. Yo creo que se lo dije, pero pará, ni que se tratara de la pelea de Rocky y de Apolo. Sí. Es como una cosa rara, parecen chicos, ¿viste? Él no viene, y estamos hablando de gente enferma, con cáncer, y que esto es en un pueblo. Yo me imagino que en lugares como Santa Fe, donde hay mucho más y donde se acercan al sistema, al urbano, debe ser mucho mayor, y si esto se mide a escala nacional, realmente tenemos un gran problema, que todavía... Totalmente. Claro, ¿viste? Tenemos un gran problema, eso es evidente. Tenemos un gran problema, insisto, un gran problema que después, digamos, esto se hace cargo a la larga o a la corta, el sistema de salud de un país que está explotado, está quebrado, justamente por este tipo de cosas. Porque este tipo de cuestiones se podría prevenir. Entonces, vos me decís, como matriz productiva, no, la soja es lo que hace que entren millones y millones de dólares desde la exportación, y porque nosotros lo necesitamos. ¿Para qué lo necesitas? Para UH, lo necesitas para subsidios, lo necesitas para el sistema de salud que se está comiendo justamente vidas, ¿entendés? Por este tipo de cuestiones. Entonces, yo lo llamo la huella de carbono. A la larga terminás gastando el doble. Claro, vos hiciste una acotación, vos diferenciaste, mira, esto no es un tema de producción, es un tema de salud. Claro. Y me parece que los gobiernos en general, el Estado, los políticos, siempre lo corren para un tema de producción. Y no, porque me parece que es más conveniente manejarlo por ese lado que desde la salud. ¿Es así? ¿Lo sentís así? Sí, total, absolutamente. Nosotros sabemos, ¿no?, que lo primero es la salud. Primero hay que alimentarse, después hay que mantenerse sanos, hay que estudiar, después vemos cómo hacemos para que el sistema productivo
beneficie a la mayor cantidad de gente, ¿se entiende? Pero lo primero es la salud. Si vos producís alimento que comen los chanchos en China y acá dejás enfermedad, la verdad que no conviene. O sea, la ecuación no da por ningún lado, por ningún costado, ¿se entiende? Sí, insisto, sobre todo para saber que los que llevan el dinero o los que más ganancias tienen no son los pequeños productores, no es una gran cantidad de gente, son pocos que ganan mucho. Como siempre, como lo que pasa y como lo que está pasando, lamentablemente. Si alguien no pone una especie de freno a esto, en 20 años no vamos a estar solamente hablando de esto nosotros dos, ¿entendés? Vamos a estar hablando uno al lado de una cama del otro, claro, a ver cómo tratamos de curar un cáncer. Claro, sí. Si pensamos que la leche materna tiene agrotóxicos, es de personas que no son del ejido urbano, ¿no? O sea, de personas que viven en ciudades, que no están rodeadas de agrotóxicos. Sin embargo, la leche materna tiene agroquímicos, ¿no? Sí, totalmente. Y no se trata solamente del glifosato, hay que pensar también en lo que son las grandes expresiones de quintas que producen frutas y verduras. La verdad que es un tema para pensarlo, para tratarlo, para armar diferentes grupos y comisiones, grupos de trabajo que apunten directamente a esto para cambiar la matriz productiva, simplemente para que seamos un pueblo más sano, nada más. Te hago la última, así te libero y te dejo descansar el sábado. Sí, porque estoy comprando un matambrito de cerdo y si no entro a la carnicería me lo van a afanar. Me voy a quedar con 2 chorizos nada más. 2 segundos, la última y ya te dejo. Del informe que realizaron, ¿qué es lo que más te impactó? Bueno, a ver, tocar timbre en 10 casas y que en 7 me digan que tienen problemas graves de salud, a mí eso me impacta rotundamente. Y otra cosa que me impactó es que no haya habido un relevamiento de las autoridades del sistema de salud de un pueblo que se conocen entre todos y que no sepan realmente cuáles son las estadísticas para ver cómo solucionar un problema. Eso a mí me parece, la verdad, lamentable, triste, penoso. Es la típica, hasta que no le toca a uno nadie hace nada. Bueno, debería tocar, en realidad se está tocando muy de cerca y no se dedican a solucionar el problema. Eso es lo que más me impacta. Che, Gonzalito, desde acá toda nuestra admiración. Te queremos mucho a partir de lo que te vemos. Yo te conozco personalmente, pero sabés que te queremos mucho y te admiramos y que valoramos mucho tu laburo. Anda a hacer tu vida, tranquilo, comprate más carrito y disfrutalo. Ya vamos a estar por allá, a ver si podemos hacer algo. Dale. Sería genial, gracias. Abrazo grande. Enorme para vos. Chao, saludos a todos. Gracias, Gonzalito. Bueno, Gonzalito Rodríguez de CQC, él transitó, junto con el equipo de Canal 9, de ¿Por qué no?, un informe especial que realizaron en Exaltación, el partido de Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires, donde detectaron un montón de casos de cáncer, pero en chicos de 1 año, en familias grandes. O sea, había 3 personas con cáncer en la misma familia, y queríamos saber cómo lo había transitado, qué había producido en él. Él siempre se pone en el lado de la gente, obviamente, pero bueno, yo me imagino, ¿no?, esto de ir casa por casa golpeando y que aparezca una persona y me diga: acá sí tenemos una persona con cáncer, la otra casa tenemos una persona con cáncer, que golpeen 10 casas y 8 tengan personas que están enfermas. Es muy fuerte, es realmente muy fuerte. Y además que las autoridades no hagan nada. Y se repite en todo el país esto, cuidado, se repite en todo el país. Fíjense que casi todos hablaron de lo mismo. Vamos a seguir con este tema. Entrevistados. Sí, la verdad que como el entrevistador es malo, tenemos siempre entrevistados de lujo. Es la forma. Pero me dejan pensando. Este tema que pero todavía es como el sapo en el agua, ¿viste? Vos tirás un sapo en agua hirviendo y salta inmediatamente, así. Salta, Pero si vos lo tirás en agua fría y ponés a hervir el agua,
El sapo se va adaptando. Si va calentás despacito el agua. Claro, de a poquito se va calentando hasta que hierve. Y cuando quiere salir ya no puede, ya es muy tarde. Y eso nos está pasando de alguna manera, por eso hay que insistir, hay que estar presente de todas formas para poder generar este cambio. Y mostrar la gravedad del caso. Tenemos 3 minutos y quiero contar, yo lo dije en la editorial, quiero contarles una forma en que de solucionar esto. Bien, nosotros, ¿qué hacemos generalmente? Si escuchamos a todas las personas que pasaron el programa, por el programa dicen, esto depende del gobierno. A la larga, cuando terminás de hablar, dice, bueno, ¿quién nos defiende? Y dijo Carlos, nos defiende, nosotros nos tenemos que defender. Porque los gobiernos no van a defendernos, eso ya está mostrado, las empresas que es menos. así. Las empresas son las que empujan fuertemente para que esto suceda. Entonces nos tenemos que defender nosotros. Y vuelve la responsabilidad al consumidor, al ciudadano, en su rol de consumidor, al ciudadano. Que sería la víctima. Pero que tiene que tomar cartas en el asunto. Claro, o sea, yo lo enveneno y después le digo, ahora tenés un problema, a ver cómo lo resolvés. Bueno, lo que nosotros proponemos es que podamos lograr colocar en góndola, que los productos que están en las góndolas de los supermercados tengan una certificación, un sello identificatorio que indique si ese producto se hace con agrotóxicos, por ejemplo un semáforo, verde, nada de agrotóxicos, amarillo, algo de agrotóxico, rojo, contaminante. O sea que yo compro un producto y en el producto tenga un rojo y ese rojo quiere decir que sí, que tiene. Exacto. Verde no tiene, amarillo, cuidado, o puede tener algo. Algo que sea fácil de leer, porque hoy la información, si vos mirás la información, tenés que ser un experto para entender, sí. No sé, es una cosa que está hecho a propósito, obviamente que está hecho a propósito. Sí. Para eso el ciudadano tiene que incidir en la política. O sea, tiene que haber alguna forma en que los ciudadanos incidan en la política para que la política no vea otra posibilidad que hacer una transformación o un cambio. ¿Cómo se incide en la política? Bueno, votando, una posibilidad. Otra posibilidad es participando en política y llevando estas ideas a la política. Y otra posibilidad es generando conciencia y compartiendo entre todos que esto está pasando y que tiene que dejar de pasar. Nosotros lo que proponemos desde la ONG es generar políticas públicas. Decían, no hay estadísticas. Es a propósito, ¿para qué no hay estadísticas? Voy a hacer la pregunta de nuevo para que se entienda. ¿Para qué no hay estadísticas? ¿Para qué? No hay estadísticas porque si no tenés estadísticas no podés generar políticas públicas. Para generar políticas públicas tenés que tener estadísticas. Entonces, los gobiernos no hacen estadísticas porque se tendrían que enfrentar a una realidad, que es la enfermedad de la gente. Bueno, se nos fue el programa, espero que haya quedado claro, vamos a volver sobre el tema, les agradecemos a todos ustedes. Vamos a volver me suena. Sí, vamos a volver, pero hoy vamos a volver con este tema. Parece política partidaria, no. Gracias, Aníbal. Bueno, gracias a vos, Jorge. Bueno, y tenemos una productora nueva, Camila Duarte. Queremos darle la bienvenida y agradecerle a Ariel por todo este maravilloso mundo musical que acompaña, que acompaña al programa. Gracias, nos vemos el sábado que viene de 10:30 a 12 horas.